Empezamos a hacer. Ajá. Y aquí tengo Zoom. Voy a empezar. Si me permites, nada más tantito compartir. ¿No está? Ajá. Estamos iniciando este coloquio sobre niñeces y estamos, como siempre, usando las tecnologías para dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy y a nuestros participantes, nuestras y nuestros participantes. Estamos hablando con Tania Reyes y tenemos aquí frente a la pantalla, estamos haciendo la pregunta principales problemas de niñas y niños en México, este día de hoy que estamos celebrando la efeméride de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño del día 20 de noviembre. Siempre lo hacemos con anticipación y tenemos este coloquio el día de hoy de 3 a 5, de 15 a 17 y de 17 a 19. Como precedente también en la efeméride de salud adolescente, tuvimos el jueves pasado el coloquio sobre adolescentes, ambos eventos que están mirando hacia el Congreso de Niñas, Niños y Adolescentes del 25 de abril del año que entra, así que les invitamos a sugerirnos una ponencia en forma individual o colectiva para ver si es posible participar en ese Congreso. Tenemos de momento 71 respuestas y estamos viendo lo que allí se refleja para recibir a nuestra invitada de hoy. Como el tiempo lo tenemos sumamente apretado, lo único que quisiera yo es decir que además de tener una especialidad y estar ya en su proceso doctoral, Tania pues ha dedicado algunos años a estudiar ya el tema no solo normativo, sino de las, pues, digamos, los desafíos que presentan. Ella es doctora en estudios jurídicos por la Universidad del Estado de México, realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Derecho de la UNAM y es especialista en temas de migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. También es profesora de la Facultad de la UAM y del Tecnológico de Monterrey. Es secretaria técnica de la Asociación Civil México Justo. Con ustedes y viendo este diagnóstico que ustedes están presentando y colaborando, vamos a dejarle la pantalla, vamos a dejarle la voz a la profesora, a la doctora, y hasta el final seremos interactivos porque es un tema que merece nuestra máxima atención. Ahorita pondremos la foto que tenemos aquí en el rotafolio. Nos interesa saber acciones, medidas concretas, legislativas y no legislativas, para fortalecer el interés superior del menor, no solo a partir del marco normativo con dientes, sino también de todas las políticas públicas y la palabra que más nos interesa, un derecho programático, un derecho preventivo a través de la educación y empezando por esa educación con los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, tienes ahí en pantalla el resultado de esta técnica de integración que nos está colaborando el becario Nicolás Rodríguez Cruz, que estamos viendo en tiempo real. No se faltan respuestas, ya se irán a acumularlo. Les pedimos por favor que las coloquen. Voy a dejar de compartir y yo voy a compartir mi respuesta. Yo no sé si lo alcancen a ver ustedes allí, pero la comentaremos con la ponente a la hora que toquen las preguntas y el conversatorio. Tania, tienes el micrófono, la pantalla, el sonido y te escuchamos con muchísima atención. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Voy a presentar, bueno, hice una pequeña, sencilla presentación para hoy. Em, Espero que me puedan escuchar bien. Ok, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es referente a la vulnerabilidad jurídica de la niñez en los procesos migratorios desde el derecho internacional de los derechos humanos en México. Yo me dedico, llevo varios años dedicándome a la investigación sobre el grupo Niñez Migrante. He detectado o he hecho varios estudios sobre la vulnerabilidad que ellos representan. Aquí les voy a mostrar los contenidos que vamos a ver en estos minutos. Les voy a introducir, a dar un marco conceptual breve, el sistema normativo de protección de la niñez migrante,
el sistema gubernamental que interactúa, conclusiones y recomendaciones del tema vulnerabilidad jurídica de la niñez migrante en México. Las preguntas detonadoras que tenemos para el día de hoy son estas tres. Primero, observar por qué la niñez migrante es un grupo jurídicamente vulnerable. Ahorita lo vamos a tocar. Dos, ¿por qué las normas, cuáles son las normas protectoras a los derechos humanos de la niñez en movilidad en México? Y tres, ¿cuáles son las instituciones protectoras de los derechos humanos para la niñez migrante en México? Bueno, como introducción, brevemente les comento que este es resultado, esta ponencia que les estoy dando el día de hoy, es resultado de un proceso de investigación que se llevó a cabo durante la especialidad que realicé en el Colegio de la Frontera Norte. Es un estudio diagnóstico que se hizo sobre la población que elegí, fue la niñez migrante. La niñez es un grupo, bueno, ahí nos vamos ya directamente a la parte conceptual. ¿Por qué la niñez migrante es vulnerable o por qué hablar de vulnerabilidad o de vulnerabilidad jurídica? Bueno, la vulnerabilidad la podemos entender como esta falta de acceso o falta de protección ante, cuando estamos hablando de vulnerabilidad jurídica, por ejemplo, podemos enfocarlo en dos detonantes. Una, que puede ser la parte normativa, todo nuestro sistema de normas a nivel internacional o a nivel nacional, y la segunda puede ser la vulnerabilidad jurídica, pero a través de las instituciones, es decir, la vulnerabilidad institucional, el no acceso a esos derechos que si bien están reconocidos en algún documento normativo, no basta o no es suficiente que estén reconocidos ahí, sino que la institución o las instituciones deben darle vida a este derecho o a esta protección, y entonces por eso es que existen todas estas instituciones. Vamos a ver ahorita cuáles son estas instituciones. La niñez migrante, pues bueno, niños o niñas se consideran las personas de 0 a 12 años, según la ley, y de 13 a 18 se consideran como adolescentes. El grupo que yo estudio es el grupo de niñez, que son infancias de 0 a 12 años. A nivel de investigación les comparto que muchas veces para poder encontrar datos exactos es un poco complicado a veces dividir la parte de los niños con la parte de los adolescentes porque muchas estadísticas las mandan juntas. Entonces solamente lo manejan como NNA. Cuando ustedes vean, por ejemplo, NNA con mayúscula, sabemos que son niñas, niños y adolescentes. Entonces nos mandan muchas organizaciones, nos mandan la cifra completa. Y son algunas que sí hacen como la división de la niñez que son de 0 a 12 y los adolescentes que son de 13 a 17, ¿no? Antes de cumplir justo los 18. Entonces, la niñez migrante se considera como un grupo vulnerable. Esto les comento. Fue generado o fue interpretado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 2014, cuando dijeron que en México existían 14 grupos vulnerables, en este caso reconocidos hasta ese momento, entre ellos, pues la niñez, obviamente, que es por condiciones Tania, naturales. seguimos viendo la diapositiva de marco conceptual, no sé si Sí, así lo está ves tú. bien, está bien. Perfecto, Ujú. gracias. Entonces, en ese sentido, la niñez se considera como una parte o un grupo vulnerable, obviamente por sus condiciones biológicas, y los migrantes, a su vez, se consideran también un grupo vulnerable. Esto hace que la niñez migrante tenga una doble más que llamarlo como una doble vulnerabilidad, lo podríamos también acomodar desde una parte de interseccionalidad, es decir, que mientras más características de vulnerabilidad cumplas, entonces menos acceso vas a tener a el reconocimiento de los derechos o bien a los servicios que otorgan estas instituciones. Ok, sabiendo entonces qué es la vulnerabilidad en general o por qué la niñez migrante es un grupo vulnerable, la vulnerabilidad jurídica, repito, sería el no acceso o el no reconocimiento como sujeto de derechos de estas personas
entre o desde una normativa jurídica, desde un marco normativo, cualquier ley a nivel internacional o a nivel nacional. Y puede ser también a nivel institucional. Luego, ¿qué es un proceso migratorio? Una vez que las personas se encuentran en movilidad, se van a enfrentar a diversos procesos. Estos procesos migratorios son el conjunto de actividades que llevan a cabo las personas en movilidad que van a cambiarlos de alguna situación de estancia. Por ejemplo, si entran de manera irregular y quieren ser regulares o si buscan alguna especie de protección. En estos procesos migratorios el día de hoy solamente les voy a explicar dos, que son el refugio y el retorno asistido. Ok, nos vamos entonces a la parte normativa. Tenemos muchísimas leyes a nivel internacional y a nivel nacional que protegen o que muestran el reconocimiento de este grupo. Yo solamente traigo algunas pocas, las que considero que son como las más importantes o las que me gustaría que les quedara como más guardadas en su mente el día de hoy, porque serían muchísimas como para aprenderlas en unos minutos. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, por supuesto que fue parteaguas en el reconocimiento no solo de los derechos de humanos en general, sino de los grupos vulnerables que estoy mencionando, en este caso en la niñez o los migrantes. Tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que fue la primera en 1951 y su protocolo en 1967. Recordemos que estos documentos fueron posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que antes la movilidad o el derecho a la libre circulación o el derecho al refugio eran temas pues bastante complejos cuando se hablaba de Segunda Guerra Mundial y un poquito después. Entonces, no es hasta que se genera esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que la protección a estos grupos empieza a cambiar a nivel internacional y entonces estas naciones dicen que en adelante no tendría por qué ocurrir otra guerra mundial por crímenes de odio y que entonces los grupos más vulnerables, desfavorecidos o desprotegidos hasta ese momento deberían de ser reconocidos en un documento internacional. Por eso es que entonces se plasman en esta declaración. Luego, México, como siempre, muy participativo y firmando casi todos los documentos internacionales, pues obviamente que firma y ratifica este documento. Y en su constitución lo avala hasta la reforma de 2011, hay que decirlo, que a pesar desde que en 1948 México firma y ratifica todos estos tratados y cada uno de los pactos que se van generando en protección a los derechos humanos, solamente hasta el 2011 es que a nivel sistémico logra hacerlo en la reforma, que fue aparte una instrucción para que pudiera reconocerse de esa manera. Entonces tenemos también una ley de migración que se modifica en el 2012, más bien que ingresa en 2012 en aplicación y vigencia, porque antes existía una ley general de población y tenemos también el reglamento de la ley de migración. Y tenemos, por supuesto, la ley general de niñas, niños y adolescentes, que es esta sinergia que intenta hacer nuestro sistema normativo entre la parte internacional y la parte nacional, haciendo, digamos, una situación lineal para poder manejar este tema de la protección de la infancia en todas las líneas que marquen, digamos, esta vulneración. Por eso es que, por ejemplo, la ley de migración menciona apartados de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para poderles dar esa protección o viceversa cuando se habla de temas de movilidad. Perdón, Tania, ya estás grabando, ¿verdad? Sí, sí, Gracias. está grabando. Luego, en instituciones, igual solamente por mencionar las más importantes, se coloca el Instituto Nacional de Migración, que es la primera institución que hace, digamos, ese contacto con la infancia cuando llega a México. Cuando llega a México esta niñez migrante irregular, porque tenemos migración regular e irregular,
La irregular es la que entra, obviamente, sin una situación de legal estancia, sin ninguna documentación o acreditación, por ejemplo. Y de esta niñez irregular tenemos dos tipos, la acompañada y la no acompañada. La acompañada son niños que viajan con sus familias, con sus padres, con tíos o con un traficante, por ejemplo, también, ¿no? Con este famoso traficante que los lleva y los trae por todas partes, pero que son vulnerables también a él. Em, y los no acompañados, que viajan ni con un traficante, ni con una familia, ni con nadie, sino que viajan completamente solos, a veces en grupitos como de que entre amigos, primos o así se reúnen y solos van generando este trayecto. Entonces, cuando Instituto Nacional de Migración detecta, es, digamos, el primer contacto, la institución que hace primer contacto. Tienen aquí una línea que se llaman los oficiales de protección a la infancia, mejor conocidos como los OPIs, que son los que se supone que están capacitados para poder tener contacto efectivo con la niñez. Luego, si acá detecta, si el OPI o el Instituto Nacional de Migración, lo primero que tiene que hacer es canalizar o dar aviso a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de que están estos casos de niñez en movilidad. Y la Procuraduría funge como una especie de tutor ante los menores, porque obviamente ellos no pueden representarse solos ante estos procesos migratorios. Y si entonces, después de una entrevista que se debe de hacer de manera detallada, la Procuraduría decide que estos niños o este grupo de niños o esta familia puede ser solicitante a refugio, entonces canalizan el caso a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como COMAR, y y si no, pues entonces hacen otro proceso que es el retorno asistido, que es el que ahorita les voy a mencionar. En esta colaboración con Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, también participan los sistemas DIF, puede ser el nacional o pueden ser los estatales. Ellos fungen como resguardo de estos niños, como una especie de albergue para que mientras se resuelve su situación de legal estancia o su situación migratoria o familiar, etcétera, puedan los niños albergarse en pues en estas estancias que están manejadas o están coordinadas por los sistemas DIF. Ok, vamos entonces ahora sí a hablar un poquito de datos. ¿Qué es lo que pasa con estas infancias en movilidad? En esta gráfica vamos a encontrar, son informes de OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y que se observa que en 2023, de un total de 113.660 eventos registrados de niñas, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular, se observa un incremento del 60% respecto del número que se tenía en el 2022, cuando solo se registraron un poco más de 71,000. Entonces, acá las cifras o los recuadros que se encuentran en color amarillo o color naranja, podemos entender que son los porcentajes de niños y de niñas, que son obviamente menores que las de los adultos, pero que siempre representan un foco rojo para temas de migración. Ok, ¿qué pasa cuando una vez que se han detectado estas situaciones de migración, de niñez migrante? El refugio es un derecho humano y fundamental porque se encuentra también en la Constitución, en donde o que trata de que toda persona que se encuentre o que su vida se encuentre en riesgo en su país de origen, tiene derecho de solicitar el refugio en otro estado, estado-nación. Y que en este sentido, ese estado tiene la obligación de protegerle para que pueda, pues de cierta forma, tener otra oportunidad de vivir en ese país y pueda resguardar su vida, su salud y su integridad. Entonces, cuando se detecta que este grupo, esta familia o estos menores pueden ser solicitantes de refugio, se inicia el procedimiento de refugio. ¿Quién lo inicia? La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es mejor conocida como la COMAR. Y aquí tenemos unas cifras que son del 2022, de la parte como rosita que tenemos de un lado,
y observamos cuántos niños están en esta situación de solicitud de refugio. El primer lugar, en tanto niños, ya les decía que se dividen en acompañados y no acompañados. Para los acompañados, obviamente siempre son muchos más. En este caso hubo 2.741. Para los no acompañados hubo solamente 170. Pero observen las nacionalidades. Todas son nacionalidades de Latinoamérica. Primer lugar es Honduras en los dos casos y se encuentran pues países de Latinoamérica. En el caso de niñas, niños y adolescentes solicitantes de la condición de refugio en México, en el 2023 tenemos igual la cifra de niños acompañados, que fue primer lugar Honduras, pero revisen el número cómo aumenta significativamente. De 2.741 que hubo en el 2022, aumenta hasta 13.577 solo de Honduras. Y si hacemos el conteo de todos estos, pues va a ser todavía mucho más alto. Y para los no acompañados, solo de Honduras, que está en el primer lugar, tenemos 792, comparado con un total que se tenía de 170 un año antes. ¿Qué significa esto? Que cada año está en aumento la solicitud de refugio. Esto es que las tasas de los países de Latinoamérica, que es Centroamérica, un poquito América del Sur, las infancias están necesitando cada vez más salir de sus países. Salen de sus países por diversas condiciones: violencia, pobreza, crimen organizado, por situaciones incluso familiares, porque recuerden que México no es precisamente su lugar de destino, generalmente es un lugar de tránsito para ellos, y su ilusión es llegar a Estados Unidos, tal vez a encontrar a sus padres, a un tío, a un abuelo o alguien quien los va a recibir y cómo van a poder cambiar su vida. Entonces, no tienen otra posibilidad y cada año esta cifra va aumentando de manera significativa. Ahora, vamos a ver de estas cifras o de estos números que vimos de cómo aumentó exponencialmente de un año a otro. Según ACNUR, que es la agencia que se encarga también de revisar estos datos de refugio, se tuvo en el primer trimestre, en 2023 también, un total de 140.982 solicitudes, pero chéquense las cifras que fueron solamente aprobadas. Es este cuadrito que está abajo azul y es 24.764. Solamente de las solicitudes, solamente estas fueron aprobadas. Y de la distribución de la población, tenemos que es un 12% de niñas, un 12% de niños. Es decir, que tenemos también una cifra en este caso un poquito contradictoria, que si se están aumentando las solicitudes de refugio y se están aumentando los casos de migración de niños en México irregular, se están dando menos aprobaciones de refugio. Entonces, esto coloca a nuestros niños en una situación de vulnerabilidad todavía más grave. Porque, bueno, miren, aquí les marco la otra estadística de personas que se encuentran en situación irregular o que han entrado de manera irregular a México, y revisen la de 0 a 17 años, que va en aumento al 115% en comparación con el año anterior. Acá tenemos otra cifra que es de los niños que han entrado o de las personas que han entrado, el porcentaje de canalizados, que es como esta barrita azul que se ve aquí separada, es del 27.7%. Los canalizados son a los que tienen, digamos, como la oportunidad de solicitar el refugio. Y los presentados, que es este 77.3%, son a los que van a someter a otro proceso migratorio que se llama retorno asistido. Y vamos justamente a analizar qué es el retorno asistido. Ok, bueno, este retorno asistido a lo largo de la historia ha ido cambiando de nombre. Seguramente lo que más le suena es deportación. Cuando nosotros escuchamos la palabra deportación, entendemos que es
que te regresan o que te sacan de ese país y te regresan al tuyo o a otro país. El retorno asistido es justamente lo mismo, solamente a nivel normativo cambió de nombre porque la deportación era violatoria a los derechos humanos, entonces lo que hicieron fue cambiarla y ponerle retorno asistido. Entonces es exactamente lo mismo. Toman a un grupo de personas que dicen, sabes que pues no quieren permanecer aquí o les hacen un cuestionario. Bueno, esto yo se los comento. Yo trabajé en el Instituto Nacional de Migración, entonces tuve la oportunidad de estar cerca de estas entrevistas que se les hacía a los menores y me daba cuenta que los cuestionarios eran bastante generales, poco explicativos para los menores y les preguntaban algo así como, ¿tu vida se encuentra en riesgo? Y ellos decían como, pues no, o no sé, ¿no? Ah, entonces dijo que no, ¿no? Entonces iban ahí tachando como todo lo que ellos consideraban, sin un traductor. Sin un psicólogo ahí como atendiendo estas situaciones. No les explicaban qué era el refugio, no les decían, oye, sabes que tienes derecho a poder quedarte acá y tal, y entonces después de un tiempo poder, no sé, resolver algunas situaciones, nunca se les explicaba, solo ellos decían, pues si el niño no quiere permanecer en México, entonces no quiere solicitar refugio. Pero pues un menor no tiene la facultad para poder decidir qué es lo que va a hacer con su vida, mucho menos cuando está en una situación, por supuesto, que la mayoría de las veces que vienen, sobre todo no acompañados, es porque vienen huyendo de temas de violencia. Entonces es como, pues no quiere quedarse en México. Entonces van como que acumulando expedientes y dicen todos ellos no quieren el refugio. Por lo tanto, lo que les corresponde es el retorno asistido, que es, digamos, el otro proceso o la contraparte de cuando no se solicitó el refugio. Entonces, aquí tenemos una estadística que dice que hay eventos de niñas, niños o adolescentes devueltos por retorno asistido. Esto es de enero hasta junio de 2024. Obviamente no tenemos la cifra completa de este año, pero ya chéquense en este semestre, en este primer semestre del año, ya tenemos un número significativo de niños que fueron devueltos, niños y niñas. Las de barrita amarilla son niñas y de barrita azul son niños. Acompañados y no acompañados es un número todavía más alto. Es decir, que están en situaciones más altas de vulnerabilidad. Y luego tenemos en la otra barra de 12 hasta 17 años, es decir, los adolescentes que fueron los acompañados están en barrita verde y los no acompañados están en barrita gris. Adolescentes hay muchísimos que están en situación no acompañada y que fueron retornados, que es el 82.8%, y menores de 12 años, o sea, niños que se consideran niños y niñas, tenemos también este porcentaje. Aunado a esto, existe también el principio de la no devolución. ¿Qué significa esto? Que el refugio, que cuando se encuentran en situación de refugio, estas infancias no pueden ser devueltas o que están, sí, en este proceso de solicitud, no pueden ser devueltas a su país de origen ni a ningún otro país. Dos, que se debe de prevalecer el interés superior del menor en todo momento, ya sea que sean solicitantes de refugio o no, que siempre se debe de velar y de revisar qué es el mejor caso para ese niño o esa niña en específico, porque no todos los casos van a ser iguales, no todos van a requerir refugio o no todos van a requerir retorno. Entonces, lo primero o lo primordial es revisar el interés superior del menor. Todo esto se encuentra fundamentado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo en 1967. Y existen protocolos de actuación, que son estos que les estoy contando, en donde, bueno, cuando se detecta a un menor, se canaliza a la Procuraduría de Protección a la Infancia y a su vez la Procuraduría solicita ayuda a los sistemas DIF. Y si son solicitantes de asilo, entonces hacen esta vinculación con Comar, y si no, entonces es el Instituto Nacional de Migración quien genera este proceso para que puedan retornar a sus países. Como conclusiones, bueno, hay muchas más, solamente puse dos,
puse que se afirma que existe la vulnerabilidad jurídica de la niñez migrante en México en procesos migratorios como lo son el refugio o el retorno asistido, siendo insuficiente el sistema protector hacia las realidades de riesgos, dificultades que enfrenta el grupo vulnerable. También el reconocimiento de los derechos de la niñez migrante no ha sido suficiente y eficaz desde la protección de los derechos humanos que se brinda a este grupo. Todo esto derivado de deficiencias institucionales que operan o deberían aplicar dichos mecanismos de protección. Esto genera esta vulnerabilidad jurídica e institucional, porque cuando no se tienen instituciones fortalecidas con el suficiente personal o la capacitación que se necesita, o cuando las procuradurías de protección a la infancia están completamente rebasadas y llegan grupos de niños y solamente hay una o dos personas atendiendo, va a ser imposible, va a ser ineficiente, ineficaz, insuficiente, las tres, poder atender las necesidades de este grupo. Y por supuesto que no es suficiente que exista reconocimiento o que sean ya sujetos de derechos nuestras infancias en México, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sino que es necesario fortalecer esta situación institucional. Y para eso presento las siguientes recomendaciones, que es, número uno, la claridad normativa. Es súper importante que nuestros documentos estén alineados o estén coordinados, porque luego es que se reconocen en algún documento, pero en otro no, y eso genera confusión al momento de la aplicación. Que siempre se haga todo esto desde la perspectiva de los derechos humanos para poder salvaguardar la vida, integridad y bienestar de nuestras infancias. El fortalecimiento institucional, que les decía yo que es algo súper importante para el tema sobre todo de las procuradurías, Instituto Nacional de Migración, que se encuentran completamente rebasados. Políticas migratorias reales y efectivas. ¿Qué significa esto? Que mientras no se tengan políticas migratorias, estrategias o planes de acción con presupuesto avalado, va a ser imposible sacar insumos, tanto materiales como humanos, para poder dar el servicio y los derechos que se merecen estas infancias. El fortalecimiento de las ONGs, que también es una situación súper importante, que el gobierno acepte colaborar y participar con las ONGs, que a veces realmente son las más capacitadas para hacerlo. Y por último, un enfoque cultural mexicano. Si nosotros seguimos pensando que la niñez migrante está aquí porque quiere y que mejor se regrese a su país y que son unos criminales y todos estos discursos de odio xenofóbicos, entonces la situación pues no va a mejorar. Entonces es importante como ir hacia esta situación de un enfoque cultural mexicano también fortalecido en perspectiva de derechos humanos. Y pues por mi parte sería todo. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen pues o necesitan información adicional o alguna otra situación, pues me pongo a sus órdenes. Y ahora déjenme revisar las preguntas. Dice, marco teórico sobre vulnerabilidad. O sea, que ¿cuál es el marco teórico que he usado? Y cómo saber cuándo son contradictorios los datos. Ok. Desafíos cuando se elabora un instrumento de evaluación tal y como un cuestionario, una encuesta. Ok, bueno, primero con el marco teórico. El marco o la teoría que yo uso para poder investigar estos fenómenos es una teoría que se llama de sistemas sociales. Es el enfoque sistémico, el autor es Niklas Luhmann, y él nos explica que los sistemas sociales son como un universo que está dividido, derivado de la complejidad que representa poder estudiar como a un todo, ¿no? O sea, no somos todólogos. Por lo tanto, esta complejidad nos hace tener que dividir o subdividir a este sistema.
Entonces, yo subdivido, o aquí lo que hice fue dividir y tomar un marco normativo, o sea, hablar de un sistema jurídico, y en el sistema jurídico les hablé de la parte institucional y de la parte normativa. Aquí hay otro sistema que participa, que es el sistema gubernamental. ¿Cómo es que está actuando el sistema gubernamental? O estas cifras o estas estadísticas que les mencioné, pues es solo como un poquito de lo que se puede encontrar a nivel gubernamental, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, etcétera. Entonces, podríamos enfocar muchos otros subsistemas según esta teoría. Podríamos enfocar el sistema cultural, que es la discriminación. Podríamos enfocar al sistema, por ejemplo, político, hablar más de políticas públicas, porque aquí solo lo mencioné, y entonces hacer un estudio integral de si estos subsistemas están comunicados unos con otros y si es que lo están, pues entonces cuáles son los resultados y si es que no lo están, entonces qué es lo que provoca esta falta de comunicación. Ese es el enfoque teórico que yo le doy a mi investigación. ¿Cómo saber cuándo son contradictorios los datos? Bueno, aquí uso dos situaciones. La primera es revisar, en este caso, cuando se conocen las figuras. Yo sé que, por ejemplo, las personas solicitantes de refugio no van a ser retornados a su país por principio de devolución, no deberían de ser retornados a su país. Entonces, todos los que sí están siendo retornados a su país son, entonces, por consecuencia, los que no son solicitantes de refugio. Ahora, es muy importante saber que en temas de niñez es complicado tener siempre cifras exactas o cifras reales, porque los niños y las niñas no son como que van directamente a generar una denuncia o a generar un abuso o una violación. No son ellos, nunca lo van a hacer. Siempre es a través de alguien. Y cuando en la Procuraduría, por ejemplo, de protección a la niñez, están rebasados estos temas, pues es que tampoco van a ir a generar denuncias, ¿no? Lo que quieren es como empezar a liberar casos. Entonces, en este caso, pues yo me voy dando cuenta si los datos que arroja, por ejemplo, el gobierno, un informe de Comar o un informe de INM, que son instituciones gubernamentales, coinciden con información de ONGs que se dedican a eso. Por ejemplo, OIM, Save the Children, UNICEF, que son organizaciones que se dedican a exclusivamente recabar datos de infancias o datos de infancias en movilidad. Entonces, muchas veces se hace este contraste de una ONG con información oficial del gobierno y ahí es cuando nos damos cuenta de o que el gobierno no está informando situaciones generalmente no las informa y las organizaciones sí. Y entonces los datos muchas veces oficiales del gobierno no coinciden con lo que nos está dando la organización civil. Por eso es que al final digo que debe de haber un fortalecimiento de las organizaciones porque son ellas las que arrojan los datos un poco más reales en temas de infancia, porque son ellas las que no cuentan muchas veces con presupuesto para poder hacerlo. Y entonces también son las personas más capacitadas para hacerlo, ¿no? Yo tuve una entrevista con personas de una asociación civil en Tijuana que me comentaban, el gobierno no nos deja entrar, o sea, no podemos entrar a estos centros de detención, no podemos participar, no podemos acompañar, somos intérpretes y no nos permiten serlo porque no les conviene que nosotros entremos y veamos cómo es que están trabajando o cómo es que se están violentando los derechos de las infancias en una estancia gubernamental, que no debería de ser así. Sin embargo, pues lo es, ¿no? Y esta información la he obtenido a través de entrevistas que he tenido con personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales. Entonces, Vamos a hacer una pequeñísima pausa para que pudieras saber si es posible revisar el tiempo que queda para esta cápsula, esta participación. Estamos poniendo en pantalla. La primera pregunta es, ¿cuál es el marco teórico sobre la vulnerabilidad en particular? Y aquí estamos poniendo un artículo específico para poder definir desde dónde estás hablando de la vulnerabilidad, si solamente desde una norma jurídica o desde una política pública o desde un marco teórico doctrinario. Entonces, por vulnerabilidad podemos entender muchísimas cuestiones,
pero recordemos que la doctora empieza con un marco conceptual y pues tenemos que decir desde qué autor o autora estamos hablando de la vulnerabilidad. La segunda pregunta, que es muy importante, y ahorita lo comentaremos muy brevemente porque yo pienso que estamos a punto de terminar con el tiempo de esta cápsula, dice, ¿cómo saber cuando los datos son contradictorios? Tú no puedes ver ahorita en pantalla, Tania, pero tenemos enfrente y tenemos desde 2005 manejando pensamiento matricial para gestionar la complejidad. Hemos estado conversando aquí sobre ese tema y el tema es que uno no puede mejorar nada si no tiene la claridad de la mirada. Si tú no tienes un diagnóstico claro y firme con fuentes primarias, que ninguna fuente primaria está exenta de errores, pues es muy difícil que podamos mejorar. Entonces, tú contestaste algo muy interesante que ojalá que nuestros escuchas aquí ahora o cuando vean esta cápsula, dijiste, yo sé esto y esto y esto previamente. Si tú sabes previamente y has investigado, y esa es la respuesta, cuando tú no has investigado, pues no puedes saber si los datos son contradictorios o no. Precisamente para eso es la investigación. Y la investigación no solo la hacen en los grandes centros como el Colegio de la Frontera Norte o el Instituto de tal o cual cosa, sino la investigación la puede hacer cualquier persona que está en un cargo público. ¿Cómo vas a investigar o hacer una política pública sin investigar? En sesión pasada vimos los pasos para elaborar una política pública. Y el primer paso, pues, es investigar y hacer diagnósticos. Entonces, ¿cómo saber que unos datos son contradictorios o no? Primero, pues, viendo la calidad de nuestras fuentes. Segundo, investigando. Y tercero, utilizando herramientas para gestionar los datos y poderlos ver, leer, correlacionar. Esa es la respuesta. Y luego, marco teórico de la vulnerabilidad, podemos tener el jurídico, podemos tener el de las políticas públicas, qué dice la convención, qué dice tal de carta, o podemos ver qué dice la doctrina. Y una vez que cotejamos lo que dicen estas diferentes fuentes, pues podremos saber cuál es la fuente que nos brinda la noción más completa. Porque, por ejemplo, pues tendríamos que empezar por decir si niño y niña es desde el 0 minuto de nacimiento, desde el 1 minuto de nacimiento hasta los 17 años, o quién nos proporciona las claves interpretativas mejores para saber cuántas niñeces hay, cuántas escalas, cuántas temporalidades, y entonces poder saber qué marco teórico es el que nos define mejor a las niñas, a los niños o a las y los adolescentes. Y tercera pregunta, ¿qué desafíos tienes cuando elaboras un instrumento de evaluación? Pues por favor, ojalá lo podamos apuntar. La investigación. Cuando el conocimiento es deficiente, pues ni siquiera tenemos claro cómo elaborar un instrumento de evaluación o los instrumentos son sumamente repetitivos y generales, como lo menciona la doctora, o simple y sencillamente como ya el instrumento lo hizo un sistema y una gran encuesta, una gran metodología que cuestan mucho, pues ya no se vuelven a rehacer. Les quiero informar que aquí precisamente en esta red fuimos en el año 2000 las primeras personas que empezamos a empujar para que hubiera datos desagregados de adolescencia, porque antes no existían. Y a ustedes tal vez eso les parezca poco, pero pues es precisamente ahí donde empieza la investigación, en desagregar todo aquello que la mentecita tiene revuelto y pues por lo tanto no sirve, va directo a la basura porque tenemos lleno de telarañas la mente, datos desactualizados, las mismas preguntas de siempre. Entonces la investigación consiste justamente en saber qué vamos a querer saber, cómo lo queremos saber, con quién necesitamos acompañarnos, con qué metodología. Y luego, algo que es muy importante y la doctora no me dejará mentir, el tema del piloteo. Tú no puedes hacer 3 preguntas y lanzarte a preguntarle a la gente lo que se te ocurre, porque tú tienes que saber si las personas te entienden, si no dañas o no hay conflicto de intereses, si se está tomando en cuenta un enfoque ético, ¿sí? No vas a ir a preguntarle a niñas o niños en situación de calle o en la calle cuestiones sin saber esa fragilidad que puedan tener, de manera que tú tienes que pilotear el instrumento y saber
que hay guías en el mundo, en México, en Latinoamérica, hay guías para saber preguntar. Entonces, cuando ustedes entrevisten a una persona en fragilidad, en vulnerabilidad, ustedes tienen que tomar ciertos requisitos, ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, hay muchísimas guías, si tienen algún interés para saber entrevistar, el arte de preguntar. Como ustedes ven, cuando tenemos preguntas para evaluar, pues podemos evaluar si se respondieron o no se respondieron y tenemos una línea argumentativa, una línea de razonamiento, una línea empírica de comprobación. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a la hora de elaborar un instrumento? Conocer a tu población, tener fuentes confiables, tener bases de investigación. Como ven ustedes, la investigación la vamos a utilizar todos los días y en situaciones complejas, pues con mayor razón. Aquí tenemos dos preguntas que serían para provocar la conversación y que también la ponente pues se vaya enriquecida y que nos diga si le sirve nuestra metodología, si es útil, y vamos a tener otro Mentimeter. Por favor, entren al Mentimeter, ya lo podemos empezar a responder. La pregunta que estamos proponiendo para cerrar esta parte y que te vayas tú también con retroalimentación positiva y negativa es, ¿cuáles son los mitos principales? Ya lo tienen en el chat. ¿Qué mitos consideras en el chat deben de estar? Ya, todo el mundo lo tendría que tener, quien nos solicitó el ingreso. ¿Cuál es la pregunta que está en el chat? A su juicio, siempre damos nosotros muchas oportunidades de interactuar, como no los dan en otras partes. Y la pregunta es, a su juicio, ¿cuáles son los principales mitos o estereotipos en el caso de niñez migrante? ¿Cuáles serían los principales mitos o estereotipos? ¿Verdad? Porque ya tenemos un estereotipo, doctora, que está comprobado, en donde la palabra migración se relaciona con cuestiones negativas. Vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos los recursos, llegan las personas que cometen delitos. Son cosas que oímos todos los días en el radio, que cuando los mexicanos son los que van y hacen problemas en Estados Unidos. Entonces, hay mitos y hay estereotipos asociados a la migración. No conocemos el concepto positivo de migración, porque hay migrantes que traen capital, hay migrantes que están súper preparados y preparadas, hay migrantes. Entonces, el primer estereotipo es que la migración siempre es negativa. Y en el caso de las niñeces, también es lo mismo, vienen de las organizaciones criminales, organizaciones delictivas. Entonces, aquí estamos pidiendo la colaboración para llenar el Mentimeter. Lo voy a compartir a ver si se está llenando, a ver si lo podemos visualizar. Está en el chat. Ajá. Ya vieron la diferencia, desde luego, está en las fuentes, doctora, porque si manejamos las dos, tres mismas fuentes de siempre, pues tenemos las mismas respuestas. Ok. No sé si se está viendo si ya están llenando ustedes, porque el chiste es que no estén, eh, digamos, que no esté pervertida la respuesta con lo que aquí se está manejando. El código es el mismo y aquí les estamos poniendo las tres respuestas. ¿Cuáles son? Ujú. Y ya dice que hay 41 respuestas. Ujú. Aquí otra de las cuestiones es que los que migran son siempre los pobres. Ahí se está viendo. Dice que son analfabetas, que son delincuentes, que se van porque tienen elección propia. Y bueno, hay una serie de metáforas que pudiéramos ver. Estamos viendo en tiempo real la participación, la interactividad. No sé si la estás viendo en pantalla, doctora. Alcanzo a ver, sí, una parte de A la ver si la pantalla. estamos viendo 66 respuestas. No sé si se está compartiendo la Ah, pantalla. listo, ya, ahora sí ya la veo. Ujú.
Dice, a su juicio, ¿cuáles son los principales mitos respecto a la niñez migrante? Ya respondimos una previa, porque el problema es que es muy difícil a veces identificar sesgos y mitos, y entonces, pues si no los visibilizamos, seguimos teniendo esos sesgos y mitos que van desde la ignorancia hasta elegir una sola línea teórica y no querer salir de ella, hasta resistencias, barreras, prejuicios mucho más acentrados con conflicto de intereses, ¿no? Por mantener una posición, por mantener un prestigio, por mantener o pertenecer a una red de poder. Y digo, pues yo no suelto este concepto porque este es el que me sé, este es el que me conviene. Todo ese tipo de cuestiones influyen en la elección de un marco teórico. A veces es simple comodidad, pues es lo que conozco, es lo que me dieron, es lo que me llegó cerca, y otras veces son cuestiones mucho más profundas que pueden desviar. Entonces, aquí estamos viendo, doctora, algunos de los principales mitos, y ya estamos viendo que niñas y niños no siempre se van porque estén muy cómodos, más bien es lo contrario. Y dejamos la captura de pantalla cercana para tener varios productos. Tenemos la grabación misma de la cápsula y del panel. Tenemos esta cadena que pusimos ahí como sugerencia. Tenemos primero que nada preguntas integradoras, tenemos marco conceptual de varias de las preguntas de las palabras claves principales, marco jurídico, marco de políticas públicas, instituciones y qué más, Ángel. Aparte de estas cuestiones, ¿tenemos algo más que nos falta? Un marco fáctico, ¿verdad? Nos dio la doctora algunas cifras, algunos datos. Ese ya lo comentamos, sí, teórico. Y entonces aquí también es muy importante que veamos algo que tenemos que deconstruir. Migrante negativo, no solo para los niños y niñas que van de México hacia otros estados, principalmente Estados Unidos, sino también aquellos que recibimos y que están en condiciones. Lo tenemos apuntado aquí. Acuérdense, por favor, doctora, que estamos manejando, y ojalá te podamos convencer, que estamos manejando dos nociones de interseccionalidad, no solamente el típico concepto de Kimberly Crenshaw, la interseccionalidad negativa, sino la que maneja nuestra ley de interseccionalidad positiva y negativa, que son vulnerabilidades múltiples. Entonces, también tenemos interseccionalidades positivas, ¿no? El que tú tengas ciertos contactos, ciertos privilegios por edad, por tus relaciones, por tu familia, por tu red de apoyo, pues también son interseccionalidades positivas. Entonces, dejo de compartir la pantalla y estamos invitando a no copiar acríticamente el concepto de interseccionalidad, sino de hacer la distinción entre interseccionalidad positiva y negativa. Claro, como las llamadas a misa son voluntarias, ¿verdad? Hay quien acepta la invitación y quien no la acepta y dice, pues a mí no me interesa ese concepto. Bueno, pues aquí en la red estamos intentando hacer este llamado. Entonces, tenemos acá algunas matrices, ahorita te mandamos la foto del pizarrón, porque nos interesa dejar esta parte de la cápsula antes de que se nos cierre. La pregunta esta, que es el desafío de nuestro nuevo sistema jurídico político respecto al monismo o al dualismo en cuanto a la estructura misma de recepción de los documentos internacionales en materia de niñas y niños. Y en este momento, pues tenemos un marco jurídico vigente que no sabemos qué tanto se va a mover, pero que sí sabemos que pues tenemos obligaciones de derechos humanos en cuanto a la firma de documentos internacionales, como lo veíamos con la Comar y con otros instrumentos además la operacionalización de las instituciones. Entonces, aquí la pregunta es esta lucha, que yo creo que es una falsa lucha, según lo hemos escrito, entre la soberanía y la firma y vigencia de los instrumentos internacionales. La soberanía permite justamente la firma de instrumentos internacionales. Y las dos preguntas que nos gustaría que anoten, por favor, ahí en los chats, tiene que ver con qué le brinda a una institución el carácter de supranacional y cómo esto no es incompatible con la soberanía y los marcos jurídicos que acabamos de señalar
y que se vinculan con la noción central de la doctora de vulnerabilidad jurídica. Estamos a punto de cerrar, doctora, y nos gustaría cerrar con alguna intervención de tu parte, porque creo que está a punto de cerrarse la liga. Entonces, no sé si hay una última oportunidad para que pongan en el chat dudas, preguntas, participaciones, fuentes que hayan encontrado. Están aquí investigando informes, reportes especializados, fuentes primarias. Aquí hacemos realidad todo lo que en el discurso de la interactividad no sucede en las clases cotidianas, en las sesiones cotidianas, en los coloquios, lo estamos haciendo realidad y tú podrás ver en tiempo real participando a las personas que están conectadas o que están aquí participando. Entonces, doctora, tienes la pantalla, tienes el micrófono también para que, ¿Sí? si gustas, 2 minutitos, cerrar. Bueno, pues primero agradecer por la atención y por la participación de todas y todos allá en el auditorio. Mencionar que la vulnerabilidad es un concepto que se encuentra en construcción, vulnerabilidad estructural, jurídica, social, de cualquier forma que lo quieran encontrar, se encuentra en construcción y en evolución. Por lo tanto, la definición o la denotación que se decida darle, dependiendo de la situación que se va a investigar, también va a ser un elemento que va a enriquecer sus documentos de investigación. Recuerden que sus hallazgos y lo que ustedes vayan logrando con cada investigación es ciencia, ¿no? O sea, no es como solamente copiar y pegar lo que encontramos, sino que por eso estamos haciendo ciencia, ¿no? Porque estamos, con esos hallazgos estamos generando análisis y críticas. Tengo una pregunta aquí. Dice, ¿por qué considera que el índice de niñez migrante va en aumento? Bueno, no solo de niñez migrante, Dagio, de migración en general. Y no solamente en México, en el mundo. La migración es algo con lo que no vamos a pelearnos o no tendríamos por qué pelearnos como humanidad. Es una situación que conlleva a al crecimiento de la humanidad, al crecimiento social, demográfico, geopolítico, de todos los tipos. Entonces, la humanidad nos estamos moviendo por todas partes constantemente y más bien lo que falta es protección hacia esos movimientos. Lo que falta es que estos estados soberanos que mencionaba la doctora, estos estados soberanos pues converjan en sus políticas que sean aplicables verdaderamente a la protección de los derechos humanos. Va en aumento la migración irregular, ahí sí podría ser. ¿Por qué? Porque date cuenta cuáles son los países que están o de los que se está recibiendo migración irregular. Son países que se encuentran en crisis social, económica, política, en donde la violencia, la pobreza, está cada vez en aumento. Por lo tanto, las personas, o sea, como seres humanos, por naturaleza humana, lo que buscamos es sobrevivir. Entonces, si sobrevivir significa salir de tu país y buscar una nueva oportunidad de vida, pues entonces lo vas a hacer. Por eso es que estos países son los que están en aumento y que en México cada vez se reciben más y que en Estados Unidos pues ni se diga, ¿no? ¿Alguna llamada a la acción, lo que llamamos el call to action? Doctora, ¿alguna llamada para cerrar la cápsula ya? Sí, yo creo que debemos cada vez sensibilizarnos e informarnos más de estos temas. Creo que se puede avanzar muchísimo cuando tenemos información certera, cuando nos hacemos conscientes, cuando nos hacemos congruentes del pensamiento y la acción, y que entonces, ahora que tenemos este conocimiento, que el día de hoy ojalá que se les haya quedado algo, aunque sea, que esto se pueda compartir y que se pueda seguir investigando y que se pueda seguir reproduciendo y entonces hacer pues una sociedad mejor. Entonces creo que podemos y tenemos mucho para impulsar a estas medidas protectoras a los derechos humanos de las infancias. Mil gracias, querida doctora Tania Reyes. Está haciendo ya un postdoctorado, es una experta en el tema. Le agradecemos y les pedimos de favor que si este material les ha parecido suficientemente importante, científico, pues se suscriban, nos regalen retroalimentación y, ¿por qué no?, también un like. Pero sobre todo,
Ahí queda el chat para hacer los comentarios debajo del video, retroalimentación. Les agradecemos mucho y dejamos de grabar. Nos vemos en la próxima sesión. Están invitados al Congreso del 25 de abril sobre niñez y adolescencia, niñeces y adolescencia en 2025. Pídanos, por favor, informes y el programa completo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Dejamos de grabar, doctora.